Hola, buenos días a todos. Al recibir la invitación de John, para participar en esta reunión, uno de los objetivos era contar lo que uno hacía. En qué estaba y su relación con John. A mí me hubiera gustado hablaros de ciencia, pero haciendo memoria ayer, haciendo números, llevo cerca de 20 años trabajando ya en Gran Tecán y casi 10 como jefe de operaciones científicas. Soy Antonio Cabrera, jefe de operaciones científicas en Gran Tecán para los que no me conozcan. Y por tanto, mucha ciencia ya lamentablemente no puedo comentaros, pero sí puedo hablaros de Gran Tecán porque lo conozco muy bien. Y de hecho, hay cierta relación entre lo que estoy haciendo ahora y John que veréis al final. Bueno, ayer había miembros en la audiencia que no conocía que no fueran astrónomos, por tanto, a lo mejor convenía una presentación del GTC. Creo que todos vosotros conocéis perfectamente qué es el GTC, pero sí destacar una parte importante. En la charla de ayer de Casiana se comentaba ese 20% tan importante de acceso que tenemos a los telescopios en el observatorio, y cuando hablamos de que GTC es tiene una financiación al 90% de España, tiene cierto truco. Es decir, el C20% está aparte. El 90% del restante es para España, con lo cual en GTC realmente tenemos un 92,5% de acceso al telescopio. Es decir, ese 20% que en aquel momento del 79 fue tan importante para el acceso de la comunidad española a ciencia, a día de hoy incluso en GTC se mantiene y nos da cierto privilegio sobre el resto de comunidades que participan en el GTC. Hemos aumentado, es una buena noticia, he revisado el número. Actualmente somos cerca de 85 empleados en Gran Tecán, ingenieros, astrónomos, lo cual supone más de casi un 50% con respecto al 2008. Hubo un momento en que el telescopio llegó a tener apenas 45, 50 empleados. Hemos subido casi el doble, lo cual nos da cierta salud, pero como veréis, seguimos trabajando a destajo para mantener el telescopio operativo. La descripción del telescopio: es el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo, está en operación desde 2009, que ya va ciertos años. Podéis ver cómo la ley del cielo también es importante para la ubicación del telescopio en La Palma. Prácticamente no hay contaminación lumínica, como podéis ver en la imagen. Y algunas imágenes del telescopio que, como ayer también Casiana mencionaba en su charla, realmente es una joya de tecnología. Tenemos que estar muy orgullosos de que el telescopio esté operativo, porque la mayoría del desarrollo para que este telescopio esté ahí ha sido realizado por la comunidad española, que se lanzó a hacer un telescopio cuando no había hecho nunca un telescopio ni siquiera de 2 metros, y nos lanzamos a un 10 metros segmentado que funciona, que tiene calidad óptica esperada, que da ciencia y que le da el acceso privilegiado a la comunidad nacional a datos de calidad. Por tanto, no solo cuando uno piensa o ve el telescopio se impresiona por lo grande que es, por lo tremendo que es, pero uno debe guardar siempre consigo cuando lo visita, y aprovecho para invitaros a todos cuando queráis a verlo, que es un éxito de la comunidad española trabajando en tecnología en la astronomía. Para los usuarios, que aquí reconozco a varios del GTC, voy a aprovechar también para daros un update de cómo está ahora mismo la instrumentación. Sabéis que OSIRIS, que es el instrumento más demandado y más exitoso de GTC, el año pasado se movió de la NASMID al Cassegrain, ya está operativo, lo llamamos, aquí podéis ver una imagen de OSIRIS en su nueva ubicación, en el foco Cassegrain, ya está operativo, y no solo es que esté operativo, sino que desde principios de este año tiene un detector nuevo, más sensible en el azul, monolítico, con lo cual hemos pasado a una configuración que llamamos OSIRIS Plus, porque digamos tenemos el instrumento más sensible que nunca. Tenemos un espejo menos porque está en Cassegrain, tenemos un detector más sensible, por lo cual los resultados que estamos obteniendo ahora con OSIRIS son imbatibles con respecto a los propios resultados anteriores de OSIRIS. De hecho, ya está operativo en imágenes, espectroscopía y multiobjeto. No lo vamos a comisionar probablemente en modos rápidos porque tenemos Hypercam que nos sustituye perfectamente esas capacidades, y el fitosintonizable llevará tiempo todavía a comisionar, pero dado la demanda tan baja de este modo, no hemos considerado todavía empezar esa instrumentación. Aquí tenéis algunas características. Este nuevo OSIRIS tiene ciertos flips en la imagen por estar en Cassegrain,
para la gente que tenía experiencia con usar Osiris. Ya no son 2 CCD, tenemos un detector monolítico, hemos movido el viñeteo a la zona inferior para que sea impacte menos, digamos, en la calidad de imagen. Y para aquellos que habíais reducido muchos espectros de Osiris, ahora son horizontales. Desaparece esta característica de los espectros verticales de Osiris con el azul a la derecha, un poco al revés de antes. Pero lo más importante es esto, mucho más sensible en el azul, sin perder prestaciones en el rojo, que eso sí que fue una buena sorpresa. Y aquí tenéis, Nacho no está por aquí, pero gracias a datos compartidos por Nacho y su equipo, fijaros las magnitudes a las que podemos alcanzar con el nuevo detector de Osiris en una hora, que son impresionantes. Aquí podéis ver las comparativas de los puntos cero. Digamos que tenemos Osiris ahora mejor que nunca, operativo en el fuego Cassegrain, y por tanto esperamos que se le siga dando el uso que se le ha dado hasta ahora. Pero no solo eso, el año que viene contará con un módulo nuevo que es MAT, que es una máscara más dentro de Osiris, pero que con un sistema de espejos va a realizar una imagen de campo integral en un campo de 11 por 10 segundos de arco. Aquí está un poco el esquema de cómo será. Se montará en las 6 primeras posiciones del cargador de máscaras de Osiris. Una vez metido dentro, tendremos ya acceso a las imágenes en IFU, pero por su peso, aunque se le ha reducido bastante el tamaño, el cargador de máscaras de Osiris no estaba preparado para mantener este componente. Va a ser necesario un trabajo de actualización del cargador de máscaras, que lo está realizando el equipo del instrumento. No lo va a realizar Grantecam porque es un instrumento visitante y por tanto no podemos dedicar recursos a ello. El objetivo es que MAT esté operativo, empiece a estar operativo a mediados finales del año que viene, 2024. El comisionado debe ser rápido, básicamente, como os digo, es una máscara más en Osiris. O sea, una vez que esté fabricado todo el componente, se meterá y se sacará. EMIR, el otro instrumento de la casa. Pues como sabéis, EMIR, que fue instalado ya en 2017, no cumplió las expectativas en cuanto a sensibilidad y nos quedamos cerca de 2 magnitudes más cortos de lo esperado. Asumimos que era por problemas o por ruido en el propio detector. La calidad del detector H2R, el detector Hawaii, no era la esperada y por tanto durante tiempo se estuvo buscando financiación para sustituir ese detector por un H2RG más eficiente. De hecho, los trabajos se han realizado este año. Aquí podéis ver una imagen de EMIR, que es un bicho de cerca de 5 toneladas, trasladado desde la plataforma NASMIT al suelo rotante. Se le ha instalado el nuevo detector, se le ha cambiado los piezos de las rendijas criogénicas y de hecho estamos ahora mismo finalizando el comisionado. Vamos un poco más lento, en agosto esperábamos ya estar haciendo ciencia con EMIR, pero digamos que el software del DAS no estaba en un estado tan maduro como necesitábamos para poder integrarlo en el sistema de control de GTC. De hecho, la semana del 15-16 de noviembre subiremos al telescopio con Paco Garzón, Peter Hammers y el equipo de GTC con la idea de ya dejar operativos los modos de imagen y rendija larga. La parte positiva, aquí tenéis una imagen de EMIR una vez reinstalado en el NASMIT A de GTC. Y como os decía, la parte positiva, estos son resultados de las pruebas, estamos llegando al menos 1,5 magnitudes más profundo de lo que llegábamos antes. Estas son las primeras pruebas en imagen. Es decir, parece que el detector al menos permitirá recuperar esa pérdida de sensibilidad que habíamos sufrido con EMIR. Megara, que es el IFU de la Universidad Complutense que lleva operativo en GTC desde el 2018, está funcionando sin problemas. Seguimos sin poder ofrecer el modo MOS. Aquí tenéis una imagen del componente del plano focal conectado con el espectrógrafo situado tras EMIR por una red de 40 metros de fibra. Y el MOS sigue sin estar operativo porque básicamente no tenemos recursos para dedicarlo al trabajo que requiere. En el listado de prioridades de trabajos pendientes GTC hemos seguido una lista priorizada por demanda de usuario. Es decir, Osiris es el fundamental, EMIR el siguiente, Hypercan el siguiente, Mirada se tiene que instalar este año, con lo cual Megara, dado que más del 90% del tiempo en Megara se pide en IFU,
pues mientras el IFU funcione no hay esa necesidad fundamental de que el MOS esté también operativo. Nos gustaría, y es algo que tengo como un objetivo personal para los próximos años, pero de momento sigue sin estar operativo. Os hablaba de Hypergun, que fue un instrumento visitante que llegó en 2018. El IP es Vic Dillon, de la Universidad de Sheffield, pero también investigador afiliado del IAC, que es una cámara rápida que observa en 5 filtros Sloan simultáneos, con una sensibilidad muy alta, porque está en GTC, con lo cual podemos llegar a hacer observaciones bastante profundas, pero lo más importante es que permite un ritmo de cadencia de imágenes sin tiempos muertos muy alto, incluso hasta 1000 frames por segundo. ¿Esto qué supone? Que es un instrumento único actualmente con la combinación de GTC con Hypercam para la observación de fuentes con variabilidad alta, temporal. Y no solo eso, es que incluso al tener GTC podemos ver variabilidad a niveles de magnitud 25 y 26, cosa que no se ha visto en ningún otro telescopio. Es decir, por ejemplo, estudios comparativos con el Keck puede obtener un punto cada 2 minutos, cuando Hypercam puede tener una serie continua de observaciones en esos 2 minutos. De hecho, aquí os pongo un poco el timeline de los trabajos realizados, porque dado el éxito de Hypercam, se propuso que se instalara permanentemente en GTC. Para ello ha sido necesario construir un foco, un rotador ad hoc, es un rotador más pequeño que los estándares de GTC, construido por el equipo de instrumentos, se instaló este año, se comisionó, incluso para darle más flexibilidad, tiene un componente que es llamado compo, que es un brazo que permite buscar fuera del field of view estrellas de referencia de la misma magnitud que tu estrella. A la gente que hace tránsitos necesita que para la fotometría diferencial sean una magnitud muy similar para que la precisión sea más alta. Y el éxito ha sido tal que para el semestre que entra, que empieza en marzo, es el segundo instrumento con más demanda en GTC. Pongo aquí un ejemplo de una observación. No es una simulación. Esto, cuando estás en el telescopio observando, es lo que ve el observador. El observador obtiene curvas de luz en tiempo real, con lo cual sabes perfectamente si estás trazando el eclipse, si te has quedado corto, si te has quedado largo. Eso lo tiene y se le suministra al usuario con los datos. Es decir, prácticamente te llevas los datos ya reducidos y tu curva de luz para ajustar lo que quieras ajustar. Incluso en las magnitudes, como os digo, se puede llegar incluso a magnitud 25 y 26 en curvas de luz, con lo cual es la combinación única que le ha dado tanto éxito. Por mencionar, habiendo producido cerca de 30 artículos a día de hoy, 8 son Nature y Nature Astronomy. Una máquina de producir resultados de impacto, con la combinación de GTC. Este es Miradas. Miradas se instaló el año pasado, es un multiobjeto de resolución 20.000 en infrarrojo, producido por la Universidad de Florida, pero detectamos un desalineado en el macroslicer que alimenta de los 12 brazos el espectrógrafo. De hecho, funciona en 2 modos. Bien puedes tener un solo brazo para estudiar un objeto en todo el rango de longitud de onda, o hasta 20 objetos en rangos pequeños, distintos órdenes dentro de esa cobertura espectral. Pues este desalineado ha llevado muchísimo tiempo para que se corrija. Además, hemos tenido que el equipo del instrumento ha tenido que refabricar algunos componentes y ahora mismo se espera que en enero vuelvan ya para realizar el comisionado en cielo. Esto ha supuesto casi más de un año de retraso sobre el plazo previsto, pero al ser externo a GTC no podemos hacer más que pedirle al equipo del instrumento que vaya rápido, ¿no? Pero Miradas no es el último instrumento. La óptica adaptativa, que es algo que a los que llevamos unos años en el instituto nos sonaba como una quimera, la óptica adaptativa del GTC, ¿llegará algún día llegará? Pues sí, ha llegado. De hecho, el sistema de óptica adaptativa en la NASMI-P de GTC, ya montado, las pruebas iniciales de alineado en cielo, el espejo deformable. Hemos dedicado los últimos 3 meses a que el telescopio interprete la óptica adaptativa como una estación focal más del telescopio. Ya hablan entre ellas, es decir, fijaros que la óptica adaptativa está fija, por lo tanto toda la de rotación, etcétera, lo va a hacer el componente de óptica adaptativa, no el telescopio. Entonces, el telescopio
tiene que hablar con la óptica adaptativa para todo eso. Y estamos hablando de campos de visión muy pequeños, con lo cual el error no puede ser muy alto. Ya está todo solucionado. Ahora mismo, digamos que para dar la primera luz técnica a la GTC, a la óptica adaptativa, se requiere que el cofaseo, es decir, que la puesta en fase del espejo primario de GTC sea lo suficientemente buena para que digamos que la calidad óptica sea remarcable dentro de lo esperado. Ahora mismo tenemos 900 nanómetros de RMS, que es muy alto. Nosotros podíamos estar en 100, 150 y esperamos en el próximo mes poder llegar por fin a cofasear. Desde que se quitó CanariCam nunca habíamos cofaseado el telescopio porque no es necesario, solo es necesario en el infrarrojo medio y digamos que el sistema estaba un poco desentrenado, ¿vale? Había habido desalineados, etcétera, que ha habido que ir corrigiendo. Pero la parte positiva es no solo en la GTSAO. Abajo podéis ver Frida en el laboratorio de la UNAM, ya integrado a falta del detector. Están haciendo ya pruebas. Como os digo, sonaba Frida, GTSAO como algo eterno, nunca vendrían. Pues Frida en 2024 está previsto que haga su aceptación y probablemente se pueda enviar antes de final de año al telescopio. Es decir, y no solo esto, la semana del 20 de noviembre el equipo del IAC va a ir al GTC a montar los componentes de la estrella guía láser. No va a estar operativa, pero básicamente se va a hacer la primera prueba de integración. El objetivo de que la estrella guía láser, que se lanzará desde el anillo de elevación, estará operativa en 2025, todavía queda tiempo, pero es la primera fase. Lo digo porque eso demuestra que al final, una vez más, igual que GTC supuso un desafío tecnológico que hemos sabido llevar a cabo, también el plan instrumental, que parecía un disparate, se está llevando al final a cabo en GTC. Y de hecho, no solo la instrumentación hecha por, digamos, dentro del propio plan instrumental, sino que incluimos instrumentación visitante, como por ejemplo ORU, que es un instrumento que estuvo operativo mientras Osiris estaba en el foco Nasmyth, pero que también está pensando su ubicación en la plataforma aprovechando el componente de óptica adaptativa. Es decir, estamos intentando sacarle el máximo jugo posible al telescopio con toda la instrumentación posible. Y de hecho, para 2027 tendremos un nuevo instrumento más. Es parte de la colaboración que tiene el IAC con el Observatorio Nacional de China, para que China entre a formar parte de la comunidad GTC como un socio, aproximadamente con un 5% de participación, de lo que se está hablando, aunque los chinos han propuesto que incluso hasta un 10% podrían participar. Están construyendo este doble instrumento, lo llamo doble porque son dos. Es decir, aunque se diseñó como un único instrumento, realmente hay que considerarlo como dos instrumentos totalmente diferentes. Un expreso que iría en el QD, es decir, es un espectrógrafo de resolución 120.000 en el óptico para la medida de velocidades radiales, y un espectrógrafo en el ultravioleta de resolución 25.000 que solo observaría en un rango muy pequeño entre 300 y 400 nanómetros. Y ese va a ir en una plataforma justo debajo de la Nasmyth, enganchado. Es decir, va a ser una plataforma flotante y ahí va a ir el instrumento. Los dos pueden operar simultáneamente, observando el mismo objeto, o se puede usar uno u otro. Ahora mismo, este instrumento, aquí tenéis el diseño, es prácticamente expreso, y iría montado en la QD. Acaba de pasar el PDR en el IAC y se espera que esté en 2027. Con eso, esta es la gráfica que define mi vida, John, en GTC. Entonces, toda la instrumentación que GTC ha tenido desde el inicio de la operación. En gris, los que ya se han decomisionado o se han cambiado. En amarillo, los que van a venir, y en verde, los que están. Como veis, es un disparate. Estamos hablando de un telescopio que lleva operando 13 años. Ahí os puedo contar más de 15 cambios instrumentales. Estamos hablando de 1 o 2 cambios instrumentales de instrumentos al año, lo cual aquellos que tengan experiencia en instrumentación y los telescopios saben que es un trabajo tremendo. Y aún así seguimos haciendo operación, con lo cual, una vez más, mantener este ritmo de trabajo es cansado, es duro, pero uno se debe sentir orgulloso. Y de hecho, me siento orgulloso de mi trabajo. Y aquí es la parte en la que tengo que hablar de John, GTC y yo. En el 2001, noviembre de 2001,
yo presenté el DEA, no es la tesina, pero bueno, casi, el DEA, que estuvo vivo 3 años o algo así. Yo creo que fui uno de los pocos que presentó DEA. Encima, mi DEA no tenía nada que ver con mi proyecto de tesis, tuve que hacer las 2 presentaciones el mismo año, era absurdo. Con datos del IAC 80 de galaxias en el óptico y en H-alfa, que yo no había visto lo que era una región H2 en mi vida. Y me acuerdo de hacer estos estudios, John, se me ha olvidado, eran regiones limitadas en densidad, regiones limitadas por no me acuerdo qué. Y John fue uno de los miembros del tribunal. Y yo estaba totalmente acojonado, porque conocí a John, digo, jo, John me puede machacar, porque uno hoy venía con sus expectativas. Sin embargo, tu valoración de ese DEA, jo, me supuso pensar que realmente servía para la astronomía. Fue tan positiva que salí hinchado como un pavo, digo, pa. Y de hecho era un momento que estaba pensando dejarlo. Digo, pues mira, creo que voy a seguir en la astrofísica, igual esto se me da. Y de hecho, 10 años justo después, tuve la suerte de observar para John con GTC. Regiones H2 en esa galaxia, con el fitosintonizable. Era una pesadilla. Pero me acuerdo que me pasé 4 noches dejándome las pestañas, porque era para John. O sea, yo quería que John se llevara los mejores datos posibles del telescopio. Porque si no se hacía bien, eso era infumable. Y, de hecho, Bernabé publicó este resultado, que es uno de los mejores que se han obtenido con GTC y con el fitosintonizable. No he podido poner la movie, John. Es que es espectacular, porque podéis ver cómo se va barriendo las distintas regiones H2 a medida que cambia la sintonía del fitosintonizable, que al cubrir todo ese campo es totalmente súper complicado de reducir. Y luego tenía otra parte, ese DEA, que era el estudio de brillo superficial de galaxias. Fijaros, esto en 2001 todavía se ajustaba a la ley de De Vaucouleurs, o sea, eso era lo único que había. Pero lo pongo porque con GTC he tenido la suerte de trabajar con Nacho, y de 21, que ya me parecía 21 magnitudes por segundo de arco al cuadrado como brillo superficial, Nacho llega a 30 y pico. O sea, yo ni sabía que existía eso en los bordes de las galaxias. Yo ya me había quedado, fijaros dónde me había quedado yo, o sea, que hubiera truncamientos, breaks, etcétera, y que todo eso se pueda ver con un telescopio, supone realmente pues el salto que hemos dado desde que yo empecé hasta ahora. Estamos ahora con una máquina que te permite llegar a 30, 33 magnitudes. Es una pasada. Y todo, como digo yo, fue muy importante tu valoración. Porque igual yo hubiera acabado en un banco, que era donde más o menos estaba echando los papeles, y no estaría ahora ya casi 20 años trabajando en GTC, haciendo este tipo de cosas, dando soporte a los usuarios. Por eso, muchas gracias, John.